Bienvenidos a Euronews hoy, este 23 de abril de 2019. Los 4 principales candidatos a la presidencia de España tienen esta noche un segundo debate, el debate definitivo antes de las elecciones. Pero antes de entrar en detalles, vamos a ver los titulares. ¿Quién ganó el primer debate? La prensa y los expertos se muestran divididos. Esta noche, la revancha. El Daesh reivindica los sangrientos atentados en Sri Lanka. El presidente ruso y el dictador norcoreano se reunirán por primera vez desde que Kim Jong-un subió al poder. Será este jueves en Vladivostok. La poeta uruguaya Ida Vitale recoge el premio Cervantes en Madrid. En unas elecciones tan fragmentadas como las del 28A, los candidatos intentan atraer a los indecisos y retener a los convencidos. Tras un primer debate que no dejó un ganador claro, los candidatos tienen una segunda oportunidad esta noche en el grupo privado A3 Media. A la espera de la segunda vuelta de este martes, el debate es ahora quién ganó el debate. Para los diarios conservadores la victoria es clara para el candidato liberal de Ciudadanos, mientras que el socialista Pedro Sánchez salva la noche para los progresistas, pero en la calle el consenso es la decepción. Ellos no quieren debatir, si lo que no quieren es lanzar su meeting, que ya tienen previsto, que les importa muy poco a la gente. Creo que todos tienen un nivel realmente ínfimo. El mejor fue Pablo Iglesias, con gran diferencia en cuanto a contenido, que Albert Rivera se dedicó únicamente a repetir machaconamente su idea sin ninguna profundidad. Pablo Casado se quedó fuera, pero en cualquier caso hay que valorar la labor que hizo el presidente del gobierno, que me parece a mí que también lo hizo muy bien. Pocas soluciones reales a la problemática que creo que sí que tiene España en muchos sentidos. El problema catalán acaparó gran parte del protagonismo en el primer encuentro en la televisión pública de los 4 candidatos al gobierno de España. Cataluña y no hablan de lo que realmente al ciudadano le puede interesar. A mí que me preocupa, mi padre que está pagando 2000 y pico euros en una residencia, encima mal atendido. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me escandaliza. A mí lo de Cataluña, las banderas, España, leche, a mí eso no, ni me escandaliza ni me da. Para el analista político Antoni Gutiérrez Rubí, todos los candidatos han presentado una imagen diferente a la que nos tienen acostumbrados. Primero, Casado fue menos agresivo, menos activo de lo que nos ha demostrado en campaña y durante su mandato como presidente del PP. Sánchez estuvo esquivo en algunas preguntas comprometedoras, evitó, digamos, cometer ningún error que le pudiera comprometer. Rivera, con su iniciativa constante, sus interrupciones, sus letreros, sus rótulos, sus fotografías, fue el más pugilístico. Y para mí la sorpresa de la noche fue Pablo Iglesias, ¿no? Una actitud moderada, la defensa rotunda de la Constitución, utilizándola constantemente como argumento electoral, creo que fue un acierto, le permitió recuperar la Constitución para la izquierda. El próximo debate en A3 Media les presenta una nueva oportunidad para corregir errores y asestar algún golpe final. El tema de la despoblación en España ha sido uno de los grandes asuntos de esta campaña. Para muchos de los que pueblan estas zonas, las promesas de los partidos son papel mojado. Por ello, en una localidad de Murcia han decidido protestar absteniéndose el 28A. Los vecinos de la localidad murciana de Benizar, en el sur de España, no irán a la cita con las urnas este 28 de abril. Sus 860 habitantes han decidido no votar este año en ninguna elección como medida de protesta debido al abandono de las áreas rurales por el gobierno, lo que afecta a sus servicios y a su infraestructura. Estamos muy abandonados, exclusión social total. Aquí, bueno, la carretera, el consultorio, es un abandono que provoca que la gente se marche. Un enfermo, alguien grave que tiene que ir a una ambulancia, la ambulancia no puede ir ligero. Los municipios estos pequeños también existen. O sea, no solamente las capitales grandes. Ante el gran número de indecisos de cara a estos comicios y la improbabilidad de una mayoría absoluta, la despoblación ha cobrado un gran protagonismo en esta campaña. Los partidos políticos se aferran al electorado de las 26 provincias menos pobladas, donde se juegan un centenar de escaños, los mismos que en las 5 más importantes. El grupo terrorista Daesh ha reivindicado los sangrientos atentados en Sri Lanka. La policía ha realizado numerosas detenciones y ha aportado pruebas sobre los supuestos atacantes.
Siguen la pista del autoproclamado Estado Islámico. Las autoridades de Sri Lanka han hecho pública la imagen de un hombre que transportaba una mochila y que parece ser el autor del atentado que se perpetró el domingo en la iglesia de San Sebastián, en Negombo. Un individuo al que relacionan con el Daesh después de que el grupo yihadista asumiera la autoría de los ataques contra iglesias y hoteles de lujo en el país, que han dejado alrededor de 320 muertos y más de 500 heridos. Ciertamente, en el seno de las fuerzas de seguridad, opinan que hay vínculos con el extranjero. Algunas de las pruebas apuntan a ello. Así que si el autoproclamado Estado Islámico ha reclamado la autoría, seguiremos esa pista. Sospechábamos que podía estar relacionado con los atentados. Muchos se preguntan qué pudo fallar para que se produjeran los sangrientos ataques reivindicados por el Daesh. La corresponsal de NBC en Colombo da las claves de la tragedia. Durante semanas, las fuerzas de seguridad supieron que había posibilidades de que se produjeran ataques. La India les alertó sobre un posible plan en marcha por parte de un grupo yihadista local, al que el gobierno culpó de los atentados. También contaban con un documento fechado el 11 de abril, que incluía incluso los nombres y direcciones de personas sospechosas de estar muy unidas a este grupo. La policía ha arrestado unas 40 personas en apenas 2 días después de los ataques, por lo que se sabía dónde poder dar con ellas. La pregunta es, ¿por qué no se actuó antes al respecto? Una pregunta de momento sin respuesta. Putin entra de nuevo en la escena del conflicto en la península de Corea. El presidente ruso se reunirá con el dictador norcoreano este jueves en Vladivostok. Cita en Vladivostok. El Kremlin ha confirmado la reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un esta semana en la ciudad rusa. Ambos mandatarios mantendrán un encuentro el jueves 25 de abril en el marco de la primera visita de Kim al extranjero después de su reelección como líder norcoreano hace apenas unos días. El presidente de Rusia pretende mantener conversaciones con él en el campus universitario de la localidad para tratar de arreglar el problema nuclear en la península coreana a través de medios políticos y diplomáticos. Tras llegar a Vladivostok en un tren blindado y reunirse con Putin, Kim Jong-un tiene previsto realizar turismo cultural. Entre los lugares que podría visitar se encuentra la habitación de hotel donde se hospedó su padre Kim Jong-il durante su estancia en Vladivostok en 2002 y también una fábrica que recorrió durante ese viaje. Un lugar en el que se elaboran panes con carbón activado y que se ha convertido desde entonces en visita obligada para las delegaciones norcoreanas. Trump viajará a Europa y su primera parada será el Reino Unido. Las tensas relaciones que mantiene con la Unión Europea serán el centro de su siguiente escala, Francia. En plena incertidumbre por el Brexit, Donald Trump anuncia que volverá a Europa el próximo junio, en concreto a Reino Unido y Francia. Será el tercer presidente estadounidense en reunirse con la reina Isabel II en los 67 años que lleva en el trono. Su última visita a Londres fue en julio de 2018 para encontrarse con Theresa May, pero su viaje causó estupor entre la sociedad británica que criticó duramente su presencia. Su siguiente parada será Francia, país que no visita desde julio de 2017. Allí le espera Emmanuel Macron, con quien el año pasado protagonizó un encontronazo a raíz de la idea del presidente francés de crear un ejército europeo que reduzca la dependencia con Estados Unidos, ya que ambos forman parte de la OTAN. En Francia, Trump asistirá también al 75 aniversario del desembarco de Normandía. El Brexit vuelve a la palestra tras las vacaciones de Semana Santa. El tema está de nuevo en el centro de la agenda política británica de cara a las elecciones europeas. Se acabaron las vacaciones de Semana Santa y el Parlamento británico vuelve a meterse de lleno en el laberinto del Brexit. El nuevo objetivo de Theresa May es el de evitar, mediante un acuerdo con los laboristas, la participación de su país en las próximas elecciones europeas. Reunido este martes en Downing Street, el gabinete del gobierno sabe que el tiempo apremia. Los comicios europeos son el próximo 23 de mayo. Pensando ya en esa fecha está precisamente el euroescéptico Nigel Farage, de la mano de una nueva formación, el Partido del Brexit. El Brexit no es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión sobre lo que está bien y lo que está mal, decía Farage, ya en plena campaña. El Brexit consiste en ser una nación democrática en pleno funcionamiento, un país normal. Y vamos a perseguir a lo grande ese voto laborista. También se prepara ya para el 23 de mayo Change UK, formado por diputados laboristas y conservadores contrarios a cómo se ha llevado el asunto dentro del Parlamento y favorables a un nuevo referéndum.
El Brexit, la cuestión más grande e importante a la que se ha enfrentado nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial, debe volver a la gente, para que sea esta la que tenga la última palabra. A diferencia del Partido Laborista, nosotros creemos en esto de manera absolutamente clara. A la espera de ver si May es capaz de llegar a un acuerdo con Corbyn, sus respectivos partidos ven cómo las nuevas formaciones sacan provecho de su actual debilidad de cara a las inminentes y, según parece, irremediables elecciones europeas. ¿Es factible realizar la restauración de Notre Dame a tiempo para los Juegos Olímpicos de París en 2024? Los expertos creen que sí, pero también creen que habrá que renunciar a algunos de los materiales utilizados en la estructura original. Los daños causados por el incendio son enormes y el trabajo para devolver la vida a Notre Dame va a ser monumental. Una labor que tiene plazo y en la que están invitados a tomar parte los diferentes expertos mundiales en la materia. El presidente francés Emmanuel Macron aboga por un ambicioso proyecto para que la restauración de la emblemática catedral se complete en 2024, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de verano que van a tener lugar en París. Las autoridades británicas pueden realizar algunas comparaciones con el devastador poder de las llamas. El fuego terminó con gran parte de varios de sus edificios históricos. Monumentales inmuebles que necesitaron una inversión económica enorme y muchos años de esfuerzo y minucioso trabajo para recuperar el elegante aspecto de tiempos pasados. Uno de los tristemente recordados incendios se produjo en el castillo de Windsor en 1992. El arquitecto Peter Reddington supervisó la restauración de Windsor, que se completó en 5 años. Reddington cree que el calendario establecido por Macron es factible. Dada su voluntad, si logra la mano de obra necesaria, es posible que se cumplan los plazos que ha anunciado, pero existe un contingente y es la disponibilidad de madera para reconstruir el techo. Ahora no tienen que reconstruirlo necesariamente de madera porque las estructuras medievales ya no existen. Pueden reparar los elementos de la estructura medieval que sobrevivieron al fuego, pero el resto de elementos pueden construirse de una manera más moderna, con acero o con cualquier otro material que esté disponible. Si no emplearan madera, se reduciría el tiempo de la restauración porque tratar de dar con la cantidad necesaria puede convertirse en un problema importante. El arquitecto también ha trabajado en proyectos de restauración para el Parlamento británico. Su estructura actual sustituye a la que quedó arrasada por un incendio. Está cada vez más deteriorada. A muchos les preocupa que pueda sufrir un destino similar al de Notre Dame. Se trata de un edificio que forma parte del corazón de la política británica y también del de la política mundial. Se trata de la madre de los parlamentos. Puede que no nos guste mucho la gente que ejerce sus funciones en su interior, pero en realidad supone mucho más que eso. Por ello es muy importante que se apoyen los proyectos de restauración. Si no, perderemos el edificio, y no nos gustaría perderlo, de la misma manera que a los franceses les habría gustado no perder Notre Dame. En Francia, algunos quieren que la catedral recupere el mismo aspecto del pasado. México detiene a centenares de migrantes que caminaban en una caravana hacia la frontera con Estados Unidos. La presión de Washington sobre López Obrador parece que está surtiendo efecto. ¿La vas a dejar? En México, cientos de migrantes han sido detenidos en una macrorredada policial, la mayor registrada contra una caravana de migrantes. Entre los detenidos, muchas mujeres con sus hijos que escapaban de la pobreza y la violencia en América Central. Es complicado, no es justo que vengamos desde allá caminando para que nos agarren. ¿Con quién viene usted? Con mi pareja y mis hermanos y mis 3 hijas. La Policía Federal y los agentes de inmigración fueron subiendo a furgonetas a los migrantes que estaban en la cola de la caravana, compuesta por unas 3.000 personas. Ayúdenos, no podemos regresar a nuestro país. Me van a matar a mi hijo si yo regreso. Según la agencia Associated Press, unos 500 migrantes podrían haber sido detenidos para su posible deportación. México dio la bienvenida a las primeras caravanas el año pasado y el presidente López Obrador impulsó un plan de entrega de visas por razones humanitarias. Pero el plan expiró en enero y bajo la presión de la administración Trump, las autoridades mexicanas actúan cada vez con más fuerza para frenar el paso de las caravanas. La operación policial provocó un movimiento de pánico cuando cientos de inmigrantes emprendieron la huida para evitar ser capturados. Ida Vitale entra en el Parnaso de las letras hispanas después de recibir el Cervantes de manos del rey Felipe en Madrid. Ida Vitale ya tiene su premio Cervantes.
La poeta uruguaya recogió este martes, de manos del rey Felipe VI, el galardón literario más importante en lengua castellana. Emocionada, Vitale reivindicó en su discurso la figura del emblemático escritor español, así como la poesía presente en el Quijote. Ese Quijote y ese Sancho que hablaban de otra manera, que acepté de inmediato, como un lenguaje que me integraba a un mundo en el que sola me sentía acompañada, capaz de manejarme en él como si fuese el mío propio. A sus 95 años de edad, Vitale añade el Cervantes a su impresionante lista de galardones, entre los que destacan el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana o el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. El Cervantes, entregado cada 23 de abril, Día del Libro, busca ya nuevo merecedor. Esto es todo. Gracias por haber estado con nosotros en Euronews Hoy. Les recordamos que pueden seguir la actualidad también en nuestra web y en nuestras redes sociales. Hasta mañana.